we can get started. So, Fernando, Peter, it's a pleasure having you here in what's the first DLAB of this 2023, a year from which we expect great things. And it's already started pretty well for us as investment seems to be picking up again, which is great after, well, this end of 2022 when it wasn't exactly clear whether we had a crisis or there was just an excess of prudence all over the investment world. But let's hope that 2023 brings really good things to everyone. To us, it brings a really great thing, which is a new round for the company that some of you know as Fast-Base Solutions. Now, Hog Biosystems, a company that was raising funds with Capital Cell back in 2020, and who's back for a new round after doing, well, exactly what they promised to do and even more. We're really, really happy with the development of the company. And so we're going to switch back quickly to Spanish now so that Theo can explain to everyone how the session is going to work, and then we'll get started with Peter. Theo, adelante. Thank you, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Dr. Parker, Peter Parker y Fernando Aguirre. Bienvenidos al primer DLAB del año para la comunidad de inversores Up o Premium en Capital Cell. La duración de la sesión será aproximadamente de 1 hora y la estructura será un poco diferente, tal como comentaba Dani. Empezará el Dr. Peter Parker, uno de los co-founders de la empresa Hog Biosystems, anteriormente Fast-Base Solutions. Si tenéis preguntas para Peter Parker en inglés o en castellano, se las traduciremos, serían inmediatamente después de que hable el profesor, porque se tendrá que ir. Y después pasaríamos a Fernando, CEO y co-founder de Hog, que nos presentará el pitch con tranquilidad y podréis preguntarle a él lo que queráis también. Y lo que os decía, duración aproximada 1 horita, media hora presentando y media hora preguntando. Así que doy paso al doctor Peter Parker, uno de los KOL de cáncer con más reputación en Europa e igual en el mundo. Professor Parker, you may start when you want. Okay, so thank you very much. Thank you very much, Theo, and thank you for the opportunity to speak this afternoon about Hog Biosystems. So I'm Peter Parker, one of the founders and initial investors in the company, and I remain intimately involved in the science of the company. So I've been in life science research, more specifically in cancer research, for over 40 years, and for most of that time with Cancer Research UK, more recently with the Francis Crick Institute. And my interests have been in understanding biological regulatory processes that determine how cells and tissues behave and respond, but in particular, how those things go wrong in disease, and very much interest in cancer. And over the years, my team's been involved in a variety of target identification, drug development, and collaboration with industrial and academic partners to see drugs into clinical trials. But in recent years, alongside our efforts for target identification and drug discovery, a substantial element of our research has been around biomarkers. And like others, I've seen this aspect of precision medicine linked to targeted therapeutics as being central to the future of efficient drug development, approval and application. And a fundamental problem has really been that molecular pathologists who report on patient disease are measuring the concentration of things and not their functional state. And to give you an analogy that I use from time to time, I think it's sort of helpful. If you think about, understanding traffic flow on roads, counting the number of traffic lights gives us little insight into the flow of traffic. Understanding which lights are red and which lights are green allows us to start to understand then where we can make an intervention to apply a drug that's going to change behavior. And so the state of those regulatory mechanisms, those lights, those signals in the system are really important. But I think despite the targeting of new drugs, the use of biomarkers and reporting on the state of those targets in guiding the drug development and the exploitation of those drugs, it really lies somewhere behind. And
indeed, I'd say that some of the biomarkers that are in use on approved drugs from the EMA or the FDA in the States are not actually fit for purpose. And there is a problem, but also, of course, there's a huge opportunity there to get that right. So despite the evident need here, the readout of what I would describe then as these functional states for biomarkers, not simply the concentration of things, has been really very challenging. But the research platform we elaborated a few years ago has really proven itself to be up to the task. And it's this technology that has been licensed to Hawk Biosystems and really to drive the commercial opportunity and to deliver benefit to our industrial partners, physicians and patients. The platform, I think importantly, is compatible with the routine collection of biospecimens. It gives readouts on simple sections from patient biopsies, and this retains tissue integrity, permitting really detailed information to be gained from these very detailed molecular analyses. And the use of that routine patient sampling really was one of the sort of original design plans for this platform. And it really lowers the barrier then to implementation because it's part of that routine practice. So exemplification of that utility has come from various preclinical studies carried out in research laboratories, including some of our own work in the laboratory, and to determine then that you can engage a target and to assess then how that target engagement is impacting the change in the disease profile. And that really has been quite profound for us. It's a really exciting technology that's proven itself in that research environment. But as I said, implementing this in the commercial sector requires the professionalism of a commercial effort and hence the exclusive licensing of this technology to Hawk Biosystems. So Fernando, our CEO, who will give you insight into work performed at Hawk that has profound immediate potential for clinical impact. And probably on that note, I will hand over to Fernando, although I think if there are any immediate questions you'd like to pose to me about the science behind this, I'd be very happy to answer them. Yeah, thanks. Thanks a lot, Peter. So, ¿alguien tiene alguna pregunta ahora mismo? Yo creo que hay alguien que ya la trajera un poco preparada, que el profesor Parker tiene que dejarnos ahora mismo. Any immediate questions or bueno, seguramente todavía tenéis un minutito para pensarlo mientras damos paso a Fernando. Si alguien tiene una pregunta y se le ocurre en el próximo minuto y medio, probablemente todavía podremos decirle a Peter que no se marche. Si no, vamos a ir dándole paso a Fernando. Peter, I think that maybe the audience is a bit cold right now. If you don't mind hanging around maybe for another minute while maybe someone has a but other than that, we're going to let you go. It's been really interesting, and as usual, it's given me the idea that we should have more webinars centered on science. We want to hear more about science and less about money, but it's Fernando's time now to talk about the business. So thank you very much, Professor. Fernando, adelante, todo tuyo. Muy bien, okay, thank you very much, Peter, for your contribution. And bueno, y muchísimas gracias a todos por darnos la oportunidad de presentaros el proyecto. Lo que voy a hacer es... Disculpa, Fernando. Sí. Apparently, yeah, we do have one question. In the interest of time, we're going to just read it out loud. Question from Albert Montané. Does the technology of the platform apply to other biomarkers other than PD-1, PD-L1? Oh, yes. It was not originally designed just for that type of purpose. It was designed for a broad collection of purposes. So we have used it to monitor intracellular pathway behaviors that are relevant to drug interventions that we have been interested in model systems. But it, as you will hear, it's also then been developed in extracellular interactions that are informative for the state of engagement of a very distinct regulatory molecule. So it has the power to tackle a number of different questions with, I would say, a high degree of specificity because of the way in which
these readouts are constructed. So there is a breadth of opportunity here, not just cancer, not just inflammation, not just arthritic disease, on a variety of different readouts that are going to be informative for the patient. Perfect. Thanks a lot. If there are any more questions, again, you probably have another half a minute or so to do that. So it's back to you, Fernando. Disculpa la interrupción. Bueno, no pasa nada. No, al contrario, así voy compartiendo la pantalla por si entra alguna pregunta adicional y voy poniendo la presentación. Perfecto, se ve bien, Fernando. Muy bien. Well, I think that any further questions for Professor Parker, you can probably just address them via email. I'm sure Fernando or Peter will be delighted to reply to this. So Peter, thanks a lot for being here, and well, good luck with the fundraise. I hope that it's going to be short and successful. Thank you very much. Pleasure. I'm very happy to answer questions, of course, by email, directly or indirectly, of course. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Fernando, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Lo que comentaba antes, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentaros el proyecto. Y bueno, básicamente Hope Biosystems trabaja en el mundo de intentar mejorar los tratamientos clínicos, tratamientos para múltiples patologías y para muchos tipos de enfermedad. Pero bueno, nos hemos enfocado hoy en día en una aplicación muy determinada, que es intentar incrementar las tasas de respuesta de los tratamientos de inmunoncología, que, como os comentaré ahora, es uno de los, digamos, de los mayores problemas que hoy en día en el mundo del cáncer. A ver si puedo pasar. Bueno, como probablemente sepáis muchos de vosotros, y nos lo comento, la inmunoterapia es una de las grandes promesas en la lucha contra el cáncer de hoy desde un punto de vista del tratamiento, desde un punto de vista de la, digamos, de la prevención. Obviamente el número uno es la bajada en el índice de fumadores, pero desde el tratamiento de la inmunoterapia es, digamos, la gran promesa, que es hacer que sea tu propio sistema inmune el que acabe con el tumor. Este tipo de medicamentos lo que hacen es promover o fortalecer tu sistema inmune para que sea el mismo el que acabe con las células tumorales. Desgraciadamente, la inmunoterapia funciona en muy poquitos casos, y especialmente en tumores sólidos, pues va en un rango de entre un 12% a un 45% en función del tumor que estemos hablando. Por otro lado, el cáncer de pulmón, que es una de las principales patologías para las que se está utilizando la inmunoterapia, es la cuarta causa de muerte a nivel global. Es una verdadera epidemia. Y, desgraciadamente, únicamente un 14% de estos pacientes responden a la inmunoterapia. El objetivo de HOC es justamente eso, intentar hacer que este índice de respuesta aumente sensiblemente, que es lo que creemos que podemos conseguir, como os contaré ahora mismo. Por daros un pequeño background de lo que es HOC, bueno, nosotros somos una spin-off del Cancer Research UK y del Francis Crick Institute. El Francis Crick Institute es un centro de estudios del cáncer bastante importante que está localizado en Londres y de donde proviene Peter, que es uno de nuestros fundadores. Curiosamente estamos en Bilbao, a pesar de venir por una historia un poquito larga, que si me la preguntáis ya os la contaré, pero bueno, estamos localizados en Bilbao, pero bueno, la mitad de nuestro equipo científico es inglés, la otra mitad es español. El headquarters, como os decía, está aquí, pero tenemos un pequeño laboratorio en Inglaterra también, en la Universidad de Bath, y tenemos un acuerdo de colaboración bastante estrecho con la Universidad de Burdeos, con la que trabajamos bastante. Y el principal activo que vamos a explotar o que estamos explotando es una plataforma de microscopía que os contaré ahora sus bondades, que la llamamos QF Pro y que básicamente permite hacer algo que ninguna otra plataforma de microscopía permite, que es el poder medir la función de proteínas en tejidos, en biopsias.
El trabajo, digamos, toda la tecnología está basada en el trabajo hecho por el grupo de investigación de Peter en el Francis Crick. Peter es un cofundador de la compañía también, es uno de nuestros principales accionistas, y Peter, bueno, es una persona humilde en su forma de interactuar, pero es uno de los científicos, desde luego, de mayor prestigio en Inglaterra en lo que es la investigación del cáncer, y a nivel mundial es una persona bastante conocida en este ámbito. No solo es un gran científico, sino que Peter también ha creado una serie de empresas anteriormente. Quizá la más destacable es Pyramid Limited, que fundamentalmente lo que comercializaba era una proteína que inventó y patentó Peter, y que fue adquirida por Roche en el 2008 por 160 millones de dólares. O sea, que tiene también cierta experiencia como inversor de éxito. Aparte de Peter, tenemos dos business angels, yo creo que sobradamente conocidos en España, como Antonio Parente, que ha sido fundador también del Hypothec y que hizo una gran operación con la venta de esta compañía al grupo de Warren Buffett. Antonio Ferrer también, que es aparte de ser un científico con una eminencia científica en España, también es un business angel bastante conocido. Tenemos a Verónica Avero, que entró en la empresa como directora científica, que entró en la empresa en octubre del 2021 y que proviene del laboratorio de Peter, o sea, está en el grupo ese original que inventó la compañía. Y yo, que soy el CEO, que bueno, tengo cierta experiencia ya en haber montado compañías anteriormente, unas cuantas exitosas, algunas también no tan exitosas, pero bueno, estoy bastante, digamos que bregado en el mundo del emprendizaje. También tenemos un equipo asesor bastante potente, al profesor Alfredo Carrato, que probablemente conoceréis porque también es una persona muy conocida, un científico muy conocido en España en el ámbito del cáncer. Eric Dufault, que es un científico, digamos, equivalente a Alfredo Carrato, pero en Francia, igual que Tate, que es una persona también un científico de bastante bagaje en Inglaterra. Además de Raj Mehta, que es un inversor habitual en el mundo de la biotecnología. Y bueno, por ir un poco al grano, QFPro, ¿qué es? ¿Qué es esta tecnología que estamos comercializando? Pues bueno, es lo que os comentaba antes. Es una plataforma de microscopía que permite cuantificar algo que quizás suene un poco extraño, como muy técnico, pero que realmente tiene mucha utilidad, que os diré. Lo que podemos cuantificar son las funciones de proteínas en muestras de patología, de anatomía patológica, en biopsias. Y lo que llamamos funciones de proteínas son básicamente dos cosas: modificaciones posttraduccionales de proteínas e interacciones entre proteínas. Os comentaré, esto es muy interesante y muy importante porque no existe hoy en día ninguna tecnología que al precio que nosotros, al coste que nosotros podemos hacerlo, pues ofrezca este tipo de información sobre estos fenómenos moleculares en una biopsia. Esto lo hacemos porque conseguimos una resolución espacial en lo que vemos del entorno de menos de 10 nanómetros. Vemos lo que sucede en el microentorno de un tumor a menos de 10 nanómetros, que es digamos que es un dominio completamente vedado para las tecnologías que hoy en día se utilizan normalmente, como es la inmunohistoquímica, que es con lo que se observan normalmente las biopsias, y es el Proximity Ligation Assay también, que es otra tecnología que da digamos, una información quizá un poco más fina que la de la inmunohistoquímica, pero que no llega al rango de precisión que nosotros conseguimos. Lo cual nos sitúa, con respecto al resto del ecosistema competidor, pues una posición muy interesante, porque podemos entregar información cuantitativa muy precisa y muy específica sobre lo que estamos observando, sobre estos fenómenos moleculares que vemos en la biopsia, pues con un índice digamos, de exactitud y a un precio tal que nos sitúa pues, de una forma bastante competitiva con respecto a nuestros competidores, que no son competidores pequeños. Por un lado tenemos empresas como Akoya Bioscience, que es una compañía, estas del tipo norteamericano, de estas que se forman en San Francisco en el 2016, que reciben financiaciones de 20 millones al principio, ya desde el inicio, pero bueno, que lo han hecho bastante bien. Francamente, es una compañía a la que le seguimos la estela y que hoy en día están en una facturación del entorno de 65 millones de euros por año.
con un modelo de negocio muy similar al nuestro, pero con un producto, pues, digamos, no tan potente como lo que tenemos nosotros. O Link o Cisbio Bioscience, que fueron vendidas, una a un fondo de inversión bastante importante noruego, y la otra, Perkin-Elmer, pues en operaciones de en torno de eso, de 150 millones de euros. Entonces, bueno, creemos que tenemos algo bastante atractivo en cartera, digamos. Y bueno, como os comentaba antes, este tipo de eventos moleculares, la interacción entre proteínas y las modificaciones posttraduccionales, pues suenan como una cosa para gente que no conozca el mundo de la biología, suenan como una cosa como un poco extraña, ¿no? Demasiado técnica. Pero en realidad son fenómenos que son muy, muy interesantes para dar información sobre la condición biológica del paciente. Son muy importantes porque tienen un efecto principal en la función celular. Son, en muchos casos, como el que os voy a contar ahora, la diana de muchos fármacos que se están desarrollando y que están en el mercado en el momento, y entregan un montón de información con respecto a la situación del paciente. Y son particularmente importantes en el mundo de la inmunoncología. Aquí espero no ser demasiado denso, pero bueno, básicamente la inmunoncología hoy en día hay dos tipos de tratamientos. El de las células CAR-T, que es un tratamiento bastante prometedor, pero que hoy en día solo representa aproximadamente el 8% de los tratamientos que hay en clínica. Y luego hay otro tratamiento que es el inhibidor de puntos de control inmunitario PD1, PDL1. Perdonad porque esto suena fatal, pero básicamente es un tipo de fármaco que van a destruir una interacción que sucede entre las células tumorales, entre el tumor y los linfocitos. Como os comentaba antes, quizá no os lo he comentado, pero resulta que nosotros, el ser humano, continuamente está desarrollando, o se piensa que continuamente va desarrollando pequeños tumores, pequeñas células tumorales. Pero normalmente el sistema inmunológico es capaz de acabar con ellos. Vienen los linfocitos, atacan a la célula tumoral y acaban con ella. Ahora, los tumores tienen un mecanismo de evasión, tienen una forma de esconderse del sistema inmunitario y lo hacen a través de una unión. Es cuando se le acerca el linfocito, que es esta cosa aquí, el T-cell, que se le acerca al tumor para destruirlo, el tumor tiene un mecanismo que hace que se le quede pegado el linfocito. Al quedársele pegado es como si se hiciese invisible al sistema inmunitario, con lo cual el tumor sigue progresando y nuestro sistema inmunitario no puede acabar con él. Entonces, el tratamiento principal de inmunoncología hoy, los fármacos, a lo que van es a intentar romper esta interacción, de forma que los linfocitos no se queden, disculpadme la analogía, no se queden pegados al tumor y puedan destruirlo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ahí es donde van los fármacos, a destruir este tipo de interacción. Son aproximadamente el 90% de los fármacos que hay hoy en día en clínica y que se están en ensayo clínico van orientados a romper este tipo de interacción, y son tratamientos que, como habréis escuchado, últimamente son extremadamente caros. Son del entorno depende un poco del país del que estemos hablando, pero podríamos decir que un tratamiento de este tipo es del entorno de los 250.000 euros por paciente y año. A lo largo del tratamiento puede ser muchísimo más dinero. Entonces, en cánceres que tengan una gran prevalencia, tal como el cáncer de pulmón, simplemente los sistemas de salud no pueden soportar este tipo de inversiones, no pueden darle una inmunoterapia a todos los pacientes. Primero, porque es carísimo, y segundo, porque tampoco resulta útil para todos los pacientes, como os comentaré. Por lo cual, es muy importante que los sistemas de salud sean capaces de saber saber de antemano qué pacientes son elegibles para este tipo de terapia, cuáles responderán y cuáles no. Ya existen algún tipo de ensayo que permite hacer este tipo de predicción, pero desgraciadamente son ensayos que hoy en día ven el nivel de expresión de una de estas proteínas, no cuento más que eso, pero no están funcionando. No están funcionando. Aproximadamente, utilizando este criterio, 1/3 de los pacientes, de todos aquellos que están diagnosticados de cáncer de pulmón, a 1/3 aproximadamente se les deriva a inmunoncología,
pero de ese tercio, un 60% de ellos no responden. Y además, en casos en los que a pacientes a los que no se les había prescrito la inmunoncología, por motivos compasivos, normalmente es cuando el paciente ya está muy grave y está muy cercano a la muerte, a veces se les da la inmunoncología como tratamiento de última línea y resulta que algunos de ellos responden. Lo cual significa que hoy en día algo está sucediendo que no se está prescribiendo bien a los pacientes para este tipo de tratamientos. No se están estratificando bien los pacientes. Entonces, encontrar algo que te permita saber de antemano, con cierto grado de, digamos, de precisión, qué pacientes van a responder o no, es uno de los principales retos que tiene la clínica oncológica actual. Yo, como os decía antes, tenemos la tecnología esta de QFPro que estamos comercializando, nos permite ver interacciones entre proteínas y, curiosamente, nos permite ver dentro de una biopsia si estas interacciones, que son la diana de estos tratamientos, están sucediendo o no en el paciente. Con lo cual, nosotros planteamos un ensayo clínico en el que la hipótesis era, pues si el paciente presenta interacciones en la biopsia, pues entonces un tratamiento que vaya dirigido a interrumpir esa interacción funcionará, porque están sucediendo esas interacciones. Si en cambio cuando observamos la biopsia no vemos que no existen interacciones, entonces es que el tumor está evadiendo el sistema inmune de otra manera. Entonces no tiene sentido darle un inhibidor de una interacción que no está sucediendo. Habría que llevarle a otro tipo de tratamiento. Bueno, es una hipótesis que ensayamos con 200 pacientes. Aquí la N es de 188, en realidad ahora estamos en 230, tenemos un dataset ampliado, en el que la hipótesis era esa, en aquellas biopsias en las que habíamos visto que se estaban dando interacciones, la hipótesis era esos pacientes respondieron mejor. Los que no tenían esas interacciones probablemente respondieron peor. Y bueno, el ensayo ha sido un verdadero éxito. Lo vamos a publicar ahora a principios de febrero en el Journal of Clinical Oncology, que nos lo ha aceptado para publicación y que es la revista número 1 de mayor impacto a nivel mundial, la revista científica número 1 en oncología, lo cual es realmente es un gran honor. Y vemos que efectivamente los que, de acuerdo a nuestra técnica, veíamos estos son pacientes y la supervivencia del paciente a largo plazo y la respuesta a este tipo de tratamientos, veíamos que aquellos en los que habíamos medido una alta interacción PD1-PDL1 con nuestra técnica, efectivamente sobrevivían mucho más que aquellos en los que veíamos que no había ese tipo de interacción. Con lo cual, básicamente llegamos a esta conclusión. Hoy en día se está haciendo la selección de los pacientes por el nivel de PDL1 que tienen. Como os comentaba, aproximadamente un tercio tienen un PDL1 alto según el criterio actual y están siendo tratados. El resto no se trata con inmunoterapia y se llevan a quimio. Claro, lo que vimos es que efectivamente una cosa que no os he comentado es que hoy en día únicamente un 14% de los pacientes de cáncer de pulmón responden a las terapias. Y efectivamente vimos eso, que dentro de este grupo de pacientes que tenían un alto nivel de PDL1, solo un tercio, que corresponde a un 14% del total, respondían, mientras que dos tercios de esos que están seleccionados no responden. De hecho, fallecían todos. 2 tercios de los que habían sido seleccionados. Entonces aquí está sucediendo algo pues que vemos claramente, ¿no? Que esta gente no tendría que haber sido prescrita este tipo de tratamiento. Por otro lado, como el universo de pacientes con los que estábamos trabajando no eran, a todos se les había dado inmunoncología, a pesar de que incluso cuando tenían el PDL1 bajo, por motivos compasivos y por motivos también del estudio tal y como se estaba realizando, pudimos observar que a pacientes a los que normalmente no se les hubiera derivado a inmunoncología, pues había una población muy grande de esos pacientes, que corresponde prácticamente con un 25% de todos los pacientes totales que respondían. Esta gente hoy en día en la clínica, este 25% se les lleva a quimioterapia.
no están recibiendo inmunoterapia, pero nosotros vemos que si reciben inmunoterapia, responden. Con lo cual, la conclusión, que es un poco, bueno, es alentadora en el sentido de que se puede arreglar lo que está sucediendo, ¿no? Pero es una conclusión un poco devastadora, ¿no? Que es la siguiente, que básicamente el 50% aproximadamente de los pacientes a los de cáncer de pulmón, que ya tienen diagnosticado un cáncer de pulmón, pues desgraciadamente no se les está tratando adecuadamente. Por supuesto, no es culpa de los clínicos no tienen las herramientas para hacerlo, pero hay un gran problema con esto, ¿no? Porque estamos hablando que este 50% representan casi 225.000 pacientes en Europa y casi 1 millón de personas cada año a nivel mundial. Con lo cual, la conclusión era que si a estos pacientes se les hubiera seleccionado de acuerdo a lo que nosotros podemos medir, que es el nivel de interacciones que había en sus biopsias, a todos estos pacientes es a los que se les hubiera incluido en el tratamiento, lo cual aumentaría la tasa de respuesta del 14% actual a un 38,5% aproximadamente. Obviamente hay que hacer una N más grande, hay que hacerlo con más pacientes, pero el nivel estadístico, de precisión estadística de estos datos es muy alto, con lo cual podemos inferir que esto puede llevarse a una cohorte más grande de pacientes. ¿Qué significa? Que podemos básicamente multiplicar por 3 la respuesta de pacientes y multiplicar por 2 la supervivencia de pacientes de cáncer de pulmón. Incrementando además pues en un 280% la eficacia de los tratamientos de inmunoncología que hay hoy en día en la clínica y aquellos que están también desarrollándose en este momento. Obviamente esto ha creado una gran expectativa por parte de la industria y de la comunidad científica, pues nos han dado premios varios, tenemos muy buen feedback de farmacéuticas con respecto a la tecnología que estamos manejando, y también recientemente nos han dado el sello de excelencia europeo a proyectos de gran potencial disruptivo, ¿no? Y como comentaba Peter antes, además no es únicamente aplicable nuestra tecnología al mundo de la inmunoncología, aunque nos hemos centrado ahí por tener una aplicación que tenga un sentido clínico inmediato y que resuelva un problema inmediato, ¿no? Pero es igualmente aplicable a inmunoncología para otros tumores sólidos, no únicamente de pulmón, a oncología, digamos, a otros tratamientos de oncología, a immune disorder, a infecciones, a enfermedades infecciosas, neurodegeneración. Hay un montón de potenciales aplicaciones. ¿A quién le interesa esto? Pues bueno, básicamente le interesa a las grandes farmacéuticas, compañías farmacéuticas que estén desarrollando fármacos de inmunoncología, porque llevados estos fármacos junto con un mecanismo de selección de pacientes como el que nosotros proponemos, podría aumentar sensiblemente la eficacia de sus tratamientos. Obviamente a toda la comunidad investigadora dentro del ámbito de la inmunoncología a nivel internacional. Como no, como usuarios principales a los sistemas de salud y a las aseguradoras médicas a nivel internacional también, y luego también, obviamente, a compañías farmacéuticas e investigadores que estén trabajando en otros campos en los que la técnica sea aplicable. Como os comentaba, la aplicación no es únicamente inmunoncología. Esa es la primera, digamos, aplicación clínica en la que estamos trabajando, pero estamos con otras muchas. Y obviamente a los pacientes y a sus familias. Como os comentaba, estamos trabajando ya con varias empresas farmacéuticas, algunas de ellas de las más grandes del mundo, en campos tanto de la inmunoncología como en otros ámbitos. Tenemos un montón de colaboraciones científicas con centros nacionales e internacionales yo creo que de gran prestigio, y bueno, hemos tenido la suerte de haber sido reconocidos también pues con un montón de ayudas institucionales pues de todos los ámbitos, a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel regional, aquí en el País Vasco también. Y nos dirigimos a un mercado que es enorme. Es un mercado únicamente el de los ensayos para inmunoncología. Es un mercado que se espera que para el 2027, y los datos estos por lo que veo están un poco
caducados ya, porque los últimos datos es que esto superará los 7.500 millones de euros para el 2027 y posicionados completamente en las aplicaciones de mayor potencial de mercado, que son cáncer de pulmón, que son los datos que os acabo de enseñar, pero estamos trabajando también en colorectal y en melanoma, en bladder, en próstata. Vejiga, perdón, todavía no hemos entrado. El modelo de negocio es muy simple. Al principio empezamos a trabajar con compañías farmacéuticas co-desarrollando ensayos, excepto en este caso el PD1, PDL1, que nos hemos lanzado y lo hemos desarrollado completamente, para luego venderles el sistema de microscopía que estamos desarrollando, que lanzamos ahora en Q3, que es por uno de los motivos por los que estamos haciendo esta ronda de financiación ahora también, con su software correspondiente para hacer la analítica de datos y el kit de reactivos para poder desarrollar los ensayos. Para targets de interés especial, como es el de inmunoncología, también estamos ya negociando el poder hacer una licencia de este tipo de ensayo en exclusiva a un grupo de grandes farmacéuticas. Y bueno, nuestro siguiente roadmap o nuestro calendario es este. Estamos hoy en día trabajando, dando servicio, porque la tecnología está completamente operativa ya, lo único que no la podemos proveer a un tercero para que puedan utilizar la máquina. Por el momento es un poco difícil de hacer, pues, con lo cual lo estamos haciendo nosotros desde nuestros laboratorios aquí en Bilbao, trabajando como servicio y proporcionando este tipo de analíticas a terceros, pero estamos justo ahora en la fase de industrializarlo para poder empezar a vender los dispositivos y los kits ya a partir de final de este año. Al principio será en el entorno de la investigación únicamente, mientras obtenemos pasamos toda la fase regulatoria para poder dar un salto y a partir del 2026 meternos ya en la clínica. Os decía, estamos aquí, estamos en el lanzarnos desde el prototipo interno que tenemos a poder productizarlo completamente e introducirlo en el mercado, sobre todo después de estos, de estos datos tan buenos que hemos obtenido, para hacer una plataforma completa, una gama de producto completa que la llamamos Violet 3.0. ¿Qué esperamos? Pues estar un poco, os comentaba antes que estamos en la estela de Acoya, ese es el tipo de empresa que queremos ser y lo que aspiramos es a tener, pues bueno, cifras relativamente menores a las que ellos tienen ya hoy en día, pero que creemos completamente realizables, que es estar en el entorno de los 750, de haber vendido máquinas, 750 laboratorios clínicos y de investigación en el mundo para el 2027, haber licenciado el ensayo de PD1, PDL1 a un grupo de grandes farmacéuticas y estar pues, en el entorno, en facturaciones del entorno de los 45 o 50 millones, con la mitad de ellos de este tipo de ingreso recurrente y EBITDAs después del entorno del 30%, de unos 13 millones de euros para entonces. La idea es entrar en break-even operativo entre el 2025-2026, para 2025 estar ya en cash flow positivo, operativo, y bueno, pues conseguir una revalorización muy grande. Estamos cambiando ahora el modelo de dar servicio a poder industrializar lo que tenemos para poder tener un negocio escalable que nos permita este tipo de ramp-up en las ventas y en los márgenes. Nos situaría en una valoración muy importante para 2029, en más de 200 millones de euros, utilizando un multiplicador de EBITDA relativamente conservador. Y la idea es hacer un exit de la compañía, venderla o bien vendérsela a un gran grupo. Yo creo que va a ser la estrategia principal que vamos a seguir en algún lugar entre el 2027 y el 2029, un poco en función del éxito que tengamos con el ensayo de inmunoncología en particular. Y para esto, para poder conseguir estos hitos, necesitamos 3,5 millones de euros. Bien, de esos 3,5 millones de euros ya tenemos 2,7 millones de euros. Los hemos recibido entre fondos propios que teníamos anteriormente de nuestra actividad y diversas ayudas que hemos obtenido de la Comisión Europea, del CEDETI. Fundamentalmente, pues ya tenemos ese tipo de financiación disponible, pero necesitamos incrementarla con 800.000 euros para poder ejecutar el proyecto
de forma completa, que es el motivo por el que acudimos a esta ronda ahora a Capital Cell. Es para conseguir estos 800.000 euros de capital privado con una valoración que estamos sacando de 12 millones de pre-money de la compañía, 12 millones de euros, con lo cual estaríamos entregando pues, aproximadamente entre un 6 y un 7% de las participaciones, pues en función de los descuentos a los que se acogieran los inversores o no. De estos 800.000 ya tenemos prácticamente 240.000 euros comprometidos de diversos lead investors. En este caso, el lead investor principal es VCN Peptides, que es de Antonio Parente, uno de nuestros fundadores, que está reinvirtiendo en la compañía. También de un pequeño fondo de capital riesgo que hay aquí en Vizcaya, que se llama Seed Capital Vizcaya, y también un pequeño fondo sito en Alicante. Además de un grupo de pequeños inversores que también han comprometido ya su participación. Y bueno, dicho esto, yo por mí he acabado con mi presentación y encantado de responder cualquier cuestión. Muchísimas gracias, Fernando. Interesantísimo. Además, el progreso que habéis hecho en los últimos años es fenomenal. Y efectivamente ya tenemos aquí algunas preguntas. Para esto, como de costumbre, nuestro director de relación con inversores, el gran Teodor de Mas, se va a encargar de llevar la batuta de esta sesión de Q&A. Así que, Teo, adelante. Gracias, Daniel. Gracias, Fernando. Les ha entendido súper bien. Para ser tan científica como empresa se entiende bien lo que hacéis. Doy paso a Marcus, que tiene una primera pregunta interesante, que la ha preguntado enseguida. Casi era para el profesor Parker, pero bueno, yo creo que la puedes contestar. Marcus, cuando quieres, puedes plantear tu pregunta, por favor. Si no puede, la leo. Pero la voy a leer. Marcus, who is the real owner of the QF Pro? The origin was the Francis Crick Institute. What does the FCI get from Hawk Biosystems? FCI? What is FCI? Francis Crick Institute, Okay. I guess. Yes. Vale. Bueno, en la invención, efectivamente, al haber sido desarrollada en el Francis Crick, que es propiedad del Francis Crick, lo que nosotros tenemos es un acuerdo de licencia en exclusiva y a perpetuidad para poder explotar comercialmente la tecnología. Lo cual, a fin de cuentas, los inventores son el propio Peter Parker, parte de los científicos que tenemos aquí. A todos los efectos, la tecnología es nuestra a través de un acuerdo de licencia. Sí, es un acuerdo estándar. De hecho, había una parte de la pregunta que era ¿qué es lo que se lleva el Francis Crick de esto? Entiendo de cuál es la parte de propiedad o de royalties. Eso no, sí, normalmente es confidencial. El contrato no se de puede royalties decir, no se puede decir. Llevo royalties, pero no puedo decir cuánto, efectivamente. No. Exacto. Como mucho a lo mejor podemos decir que será probablemente un acuerdo de licencia más o menos estándar de los que suelen firmarse entre un centro de investigación y una empresa. Efectivamente, que son, además, afortunadamente son de los que meten poca presión a la empresa, lo cual está muy bien. No sé si igual no es el momento ahora, pero el debate sobre el tech transfer y cuánto apretan los centros en las empresas o cuánto les dejan libres para que no se estampen y no se peguen un tortazo cuando negocian con VCs, vamos a entender que aquí el equilibrio está bien conseguido. Seguimos. Gracias, Fernando. Hay unas cuantas preguntas de Ana. Ana, si te desmuteas, puedes preguntarlas tú mismo, si no las iremos leyendo. Adelante, Ana. Hola, buenas tardes. No quiero interrumpir el foco de la reunión, solo era una pregunta científica que no afecta el fundraising, pero como hace 2 semanas publicaron Tree Cells respecto a mutaciones somáticas y el impacto que tiene como herramienta para diagnóstico en inmunoterapia. Es muy nuevo, pero el coste, ¿lo pueden comentar para ver si es relevante y competitivo con esto? ¿O es confidencial? Ana, no te lo puedo comentar, discúlpame. En este momento no, pero... No entiendo, vale. Pero si no pregunto, no sé si se puede o no. Pero lo hablamos tú y yo cuando quieras. Ok, en realidad es por promover sinergias porque trato con el principal investigador
y ustedes están en una situación muy competitiva para una alianza si fuera sinérgico. Bueno, pues maravilloso. Hablemos entonces con seguridad. Ana, aparte de esa pregunta que no se puede contestar en directo, ¿tenías más preguntas? Nada más, no, en diferido despacho y me quedo tan feliz. Gracias. Gracias, bueno, gracias Ana. Muy bien, espera, entonces, tenemos aquí una pregunta. Javier. Tenemos una pregunta de Javier Martínez que es para nosotros, de hecho. ¿Se puede hacer reserva de inversión antes de que salga publicado por asegurar la inversión? Sí, se puede y es una de las cosas buenas, supongo, de estar en esta sesión. Sencillamente mandarnos un correo a Teo, por ejemplo, y Teo se asegura de que la reserva se haga. Y ojalá que sean unas horas. Bueno, podría pasar. A veces en 2021 pasaba. En 2022 nos costó un poco más porque había una guerra, una inflación, unas cosas, pero normalmente se puede. A pesar de todo, yo creo que en 2022 creo que nos ha pasado un par de veces y efectivamente sí, creo que en 2021 nos pasó como 4 veces, que la ronda se acabó en cuestión de horas, sí. Sí, había un cierto FOMO de este que le llaman. Bueno, entonces, Ana Baroni ha dicho que hablaría con Fernando directamente y nos ha dejado sin preguntas. Tenía un montón de preguntas. Espérate, a ver. Sí. Vale, pues está. Pues. Doy paso a la gente. Hay un montón de gente con la mano levantada. A ver, ¿Javier es el mismo? No, Javier y Claudio, vale. Javier, Aló Talk, vale. Doy paso a Claudio. Aló Talk, me los pongo a los tres y así que vayan preguntando. Claudio, Marcus, podéis preguntar. ¿Tenéis la mano levantada? Si os desmuteáis podéis preguntar. Sois los tres. El que se desmutee el primero puede preguntar. Claudio, estás desmuteado, puedes preguntar. Claudio, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No sé si me escucháis bien. Perfecto, sí. Claudio. Perfecto, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Fernando, por la excelente presentación. Quería hacerte algunas preguntas acerca del posicionamiento, acerca de lo que se hace actualmente en la clínica, que es, como bien comentabas, esa inmunohistoquímica para la expresión de PDL1, que es realmente la práctica estándar en todas las clínicas y es realmente relevante porque no hay tratamiento, como bien comentaba Fernando, sin inmunoterapia, sin una alta expresión de este PDL1, ¿no? Entonces, bueno, realmente la tecnología, si funciona como comentáis, sería realmente algo interesantísimo, pero me gustaría saber cuál es vuestro posicionamiento frente a esta inmunohistoquímica que se hace tan de rutina y a un bajo coste. ¿Sería para dejar esa inmunohistoquímica que se hace ahora como un screening previo y posicionar Violet en un segundo paso como confirmación? Sí, efectivamente, Claudio, efectivamente, porque sí que hemos observado que, claro, a pesar de lo que sucede, que el PDL1 parece no ser efectivo, efectivamente es algo que está bien establecido en el mercado y sería un poco ingenuo por nuestra parte el intentar entrar para desalojar del mercado a Roche Diagnostics y Agilent, ¿no? Que son los que están vendiendo este tipo de tecnología. Con lo cual sí que nos planteamos la entrada exactamente como tú dices. Es una entrada complementaria de información complementaria al análisis de PDL1 que se está haciendo hoy en día, no para excluir pacientes del tratamiento, digamos el circulito rojo que enseñaba, esos pues bueno, no podemos luchar contra eso, pero sí para incluir al círculo verde, sí para incluir a aquellos a los que hoy en día no se les está dando, pero que de acuerdo a este segundo test que haríamos nosotros se les podría incluir en inmunoncología y responderían. Fantástico, Buenas muchas tardes. gracias. No sé si... Ay, disculpa. No sé si tengo tiempo para una pregunta muy rápida. Adelante, Claudio. Muy bien. También, Fernando, me resulta muy curioso la posible asociación que tenéis o que podéis tener en un futuro con una de las 4 farmas que están haciendo actualmente tratamientos de inmunoterapia realmente enfocados a pulmón y con esta expresión de PTL1, ¿no? ¿Habéis explorado ya alguna posibilidad, si lo puedes compartir aquí de forma pública, claro, con una de estas 4 farmas para hacer un companion diagnostic? Estamos hablando con varias. Mucho más no te puedo decir, pero Vale. efectivamente. Sí, pero estamos hablando con ellas con idea de hacer, efectivamente, de llevarlo como un companion diagnostics para su tratamiento, sí. Vale, muchísimas gracias, Fernando, y muchas gracias por compartir con nosotros la presentación. Gracias, Claudio. Adelante, Marcus, cuando quieras. Buenas tardes. Felicidades, la verdad es que me interesa mucho. Lo más fascinante es
que desde una empresa que da servicio de diagnóstico a otras researchers, etcétera, cambiáis a vender kits Violet 3. ¿Eso qué implica en la estructura de la empresa? Porque necesitaréis comerciales, necesitaréis otro tipo de gente. ¿Qué estructura tenéis actualmente en recursos humanos? Efectivamente, esa, Marcus, es una muy buena pregunta porque efectivamente es una transformación completa. No es que, por hacer una precisión, no es que hayamos nacido con la vocación de dar servicio, de ser una mera empresa de analíticas, sino que, bueno, la realidad de una empresa de startup que empieza es que al principio te tienes que ganar la vida de alguna manera, ¿no? Y como tienes el prototipo que funciona y consigues hacer ese tipo de analíticas, es por ello que estamos realizando los ingresos hoy en día de esa forma. Pero la vocación siempre ha sido ser un fabricante, el poder conseguir meter el dispositivo y los kits en el mercado. Y tenemos que reforzarnos mucho, porque hoy en día la estructura que tenemos, somos, que no os lo he comentado anteriormente, en este momento somos 15 personas, ya dentro de nada seremos 16, de los cuales aproximadamente el 50% están en pura I+D, tenemos un 25% dedicado a la analítica pura y dura, al servicio al cliente, y es el otro 25% entre administración y business development, ¿no? Y es ahí donde tenemos que reforzar mucho, en la parte de desarrollo de negocio, por un lado, y por otro lado, obviamente estamos hablando de repente de un dispositivo, tenemos gente haciendo software y tenemos gente haciendo hardware también, pero eso también lo tenemos que reenfocar. Y yo vengo de fabricantes, mi experiencia profesional es la de venir de fabricantes, sé los retos a los que se enfrenta en esta transformación una empresa de nuestro estilo. Y bueno, es uno de los motivos por los que necesitamos también ampliar un poco nuestros recursos financieros. Me tranquiliza mucho tu respuesta. Vienes de fabricantes. Sí, sí, Es sí. importante, sí. Nos conozco bien, sí. Gracias, Marcus. ¿No hay más preguntas? Mira, yo me estaba preguntando si las respuestas, perdón, las preguntas de Ana Baroni estaban respondidas, porque creo que habían un par de preguntas más. Le hemos dado la posibilidad de que preguntara las 2 o 3 preguntas que había después de lo del precio y ha dicho que, bueno, que prefería que no. Fernando, porque van a hablar directamente Fernando con Ana. Perfecto. Bueno, pues entonces... Porque eran bastante confidenciales. Cualquier inversor que esté en la reunión puede contactar evidentemente con Fernando y os reunís con él y le preguntáis lo que queráis y os contestará si puede. Vale, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas y hemos conseguido que una sesión tan interesante se quede en 1 hora, pensaba que estaríamos aquí hasta la hora de cenar y estaría muy bien. Además, Fernando, creo que ha sido extremadamente explicativo y la presentación que has hecho, te he visto que sueles excusarte por decir cosas demasiado complicadas, pero creo que eres un gran divulgador. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo hace fácil. Una cosa súper complicada parece fácil. Sí, sí. Y sí, yo creo que si no hay más preguntas del público, podemos dejar la sesión aquí. Ahora, antes de cerrar, resumiremos un poquito los parámetros de la ronda. Que de hecho, Teo, si nos puedes comentar, recuérdanos fecha de salida, ticket mínimo, descuento, objetivo, etcétera, etcétera. La ronda de Hawk Biosystems, anteriormente llamada Fast-Based Solutions de Bilbao, Bath y Burdeos, o sea, todo con B, no sé por qué, y Barcelona, todos son ciudades con la letra B. No sé si no es te bueno o olvides malo. de Londres, también son de Londres. Seguro que son de un barrio de Londres que empieza por B, pero a mí me ha intrigado lo de la B. Bueno, saldría mañana por la mañana, si no hay ningún problema fuera de lo normal. Ticket mínimo 1.000 euros. Y hasta que se cierre, eso quiere decir hasta que lleguemos a 125 de 800.000 euros, que sería 1 millón, o por fecha. Esperemos que sea sencillamente porque llegamos a overfunding 125% y la cerramos. Hemos dicho ticket mínimo 1.000 euros, valoración 12 millones y un descuento del 10%, que eso quiere decir 10,8, hasta el día 8 de febrero, miércoles, y los que pongáis tickets de 15.000 euros hasta final de ronda. Más o menos siempre hacemos lo mismo. Todo el mundo que entra rápido y los accionistas actuales podéis entrar con descuento del 10%. Los que ponéis tickets un poco más grandes, de 15.000 o más, se os mantiene el descuento durante toda la ronda. Y poca cosa más. La previsión es venderla en el 2027-2029 por unos 150-200 millones, pero eso son previsiones, evidentemente, si va todo bien, que sería aproximadamente 10 veces EBITDA, cuando lo calculamos con Fernando. Y nada más.
Muy bien, pues entonces ya lo sabéis, la campaña está en la plataforma. Vamos a intentar estar en la plataforma mañana, lo he entendido bien. Sí. Y vamos a ser un poquito cuidadosos con la hora. La intentaremos lanzar lo más cerca posible de las 9 de la mañana. De todos modos, como decía, aquellos que queráis estar seguros de que podéis hacer vuestra inversión con tranquilidad, porque a lo mejor alguno piensa que en los próximos 2 o 3 días no va a poder, nos mandáis un mail, nos mencionáis una cantidad, nos encargaremos de hacer la reserva. Si después esa cantidad varía a la alza o a la baja, no hay ningún problema. Tendremos cuidado con que ninguno de los que manifieste su intención se quede fuera. Y si no, pues mañana a partir de las 9 a la plataforma. Fernando, te Daniel, dejo que... Sí, espera, un pequeño comentario. La idea en 2023 es que no hagamos el DLAP para todas las empresas, sino solo para las que sean más premium, en este caso sería Hawk. O sea que mañana lanzaremos 2 rondas. O sea, si entráis mañana por la mañana, igual os sorprende que además de Hawk tenemos otra ronda, que sería Ethion Health. Saldrán las 2 el mismo día. Y se les acabará el descuento también el 8 de febrero a las 2. ¿Ok? Eso es. Así que ya sabes, Fernando, si quieres invertir en una empresa que no sea la tuya. Bueno, oye, pues miro. Claro No que lo sí. digo porque yo si fuera inversor mañana me sorprendería. Esta no la había visto, qué raro. Mañana lanzamos 2. Bueno, sí, espero que durante el 2023 vamos a lanzar un poquito más de rondas que en 2022. Así que bueno, estas cosas van a ir pasando. Fernando, te dejo que cierres la sesión con un minutito y nos vamos. Bueno, pues deciros que os agradezco muchísimo el que me hayas dado la oportunidad de comentarlo con un grupo tan grande de personas como veo que tenemos al otro lado. Y bueno, básicamente yo os cuento una cosa. Yo cuando me metí en esta empresa, obviamente yo también invertí al principio, porque yo tengo un pequeño fondo de capital riesgo en el que invertimos en empresas con base científica muy fuerte. Pero cuando tenemos especial interés nos ponemos a las riendas de la compañía, que es el caso. Por eso por eso fui socio fundador y también estoy de CEO de la empresa. Y al principio tenía una motivación económica, que la sigo teniendo, obviamente, como cualquier empresario, y creo que va a funcionar realmente bien. Realmente tengo esa seguridad. Pero es que también el ser consciente de que tenemos algo entre las manos que puede duplicar la tasa de supervivencia de pacientes de cáncer de pulmón, que a todos más o menos nos ha tocado a alguien conocido pues que ha sufrido de una cosa de este estilo, no sé, como que me duplica la motivación. No sé, ahora lo que quiero es que esto llegue a la clínica. No sé cómo decir, tú tienes que llegar a la clínica sí o sí. Y nada, con eso agradeceros mucho el ratito que me habéis dado. Muchas gracias, Fernando. Nosotros también te agradecemos. Efectivamente, creo que el cáncer en los próximos 10 años va a cambiar de cara. Probablemente le perderemos el miedo y en gran parte será gracias a proyectos como este. Así que gracias a ti. Suerte con la ronda. Espero que se cierre rápido. Y a todos los que habéis estado en la sesión, muchísimas gracias por vuestra atención y también a ti, Teo, por la organización. Así que a partir de mañana pues, nos vemos en la plataforma. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.